Yu-Gi-Oh! Top 10 cartas de TCG y OCG que superaron a sus versiones del anime y manga. Parte 2. Número 10. Rex Gigante, Giant Rex y en OCG, Giant Rex. Efecto del anime. Mientras tu adversario no controla ningún monstruo, esta carta no puede atacar. Efecto de TCG y OCG. No puede atacar directamente. Si esta carta es desterrada, puedes invocar esta carta de modo especial. Y si lo haces, esta carta gana 200 de ataque por cada uno de tus monstruos dinosaurios desterrados. Solo puedes usar este efecto de Rex Gigante una vez por turno. En general comenzamos con esta porque todavía se le podría dar uso y en realidad tiene unas buenas estadísticas pese a ser de level 4. Pero no cabe dudas de que la versión del TCG y OCG está ligeramente mejor, ya que hay muchas cartas Dino que nos van a permitir desterrar esta vaina y también que se boostee su ataque de forma bastante eficiente, haciéndola ligeramente mejor. Bueno, en realidad sí la hace bastante más rotica que la versión del anime por el sencillo hecho de que sí, la mecánica de los dinos incluyen mucho destierro. Por lo cual, en general, pues sinceramente está muchísimo mejor la del TCG y OCG. Número 9. Velociroid Peonzotros. Speakroid Terror Todd y en OCG Supidoroido Bingo Maxu. Efecto del anime. No puede ser invocado de manera normal ni colocado. Debe primero ser invocado de manera especial desde tu mano mientras no controles monstruos. Efecto del TCG y OCG. Si no controlas monstruos, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Cuando esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes añadir a tu mano desde tu deck un monstruo Velociroid, excepto Velociroid Peonzotros. Solo puedes usar este efecto de Velociroid Peonzotros una vez por turno. Así es una diferencia bastante grande, ya que la versión del anime nos obliga a no tener nada poderla invocar y no se puede invocar de modo normal, cosa que le genera una limitación bastante asquerosa a esta carta de hecho. Y pues sinceramente la versión del TCG y OCG pues se invoca de cualquier manera, y si tenemos la bendición de no tener nada en el campo pues la invocamos de modo especial y a su vez pues nos genera una búsqueda desde el deck de otro monstruo Velociroid, acelerando durísimo y pues de bolas que se nota la enorme diferencia. Y pues me parece que pues acá sí está más que obvio que está supremamente mejor la del TCG y OCG, ya que contribuye muchísimo más con la estrategia de estos mismos monstruos Velociroid. Número 8. Héroe del Destino Celestial, Destiny Hero Celestial y en OCG Destiny Hero Divine Kind. Efecto del anime. Esta carta no puede ser invocada de modo especial. Cuando esta carta declara un ataque, puedes seleccionar una carta de equipo en el campo y destruirla. Cuando una carta es destruida por este efecto, inflige 500 puntos de daño a tu adversario. Efecto del TCG y OCG. Cuando esta carta declara un ataque, puedes seleccionar una magia boca arriba que controle tu adversario, destrúyela, y si lo haces, inflige 500 puntos de daño a tu adversario. Mientras no tengas cartas en tu mano, excepto en el turno que esta carta fue mandada al cementerio, puedes desterrar esta carta y un monstruo héroe del destino en tu cementerio y robar las cartas. Solo puedes usar este efecto de héroe del destino celestial una vez por turno. En este también la diferencia es bastante circunstancial, ya que el del anime pues va a destruir solo cartas de equipo en el campo, cosa que está bastante como que what. O sea, si me enfrento a decks de equipo sería ventajoso, pero de resto no, y no todos los decks precisamente van a utilizar equipo, por lo cual en cierto punto sí serviría. O sea, no es que estuviese completamente descartada, sí serviría, pero depende de que nuestro rival en serio utilice cartas de equipo, o sea, por Dios. Y la del TCG y OCG, pues esa sí le importa un pepino sean de equipo, ¿no? Esa va a destruir una magia en el campo y igualitico va a quitar los 500 puntos esos. Además de que si no tenemos nada en la mano y pues básicamente esta está en el cementerio, la vamos a desterrar con un Destiny Hero y pues básicamente nos va a dar 2 cartas, o sea, genera robo, cosa que pues le da tremendo plus y la hace bastante funcional, claro que sí. Para mí es una de las mejores cartas Destiny Heroes y yo lo utilizo bastante con Destiny Fusion y pues sinceramente el efecto de robar 2 cartas es el que más me gusta. Siendo sincero, no le había prestado atención a su efecto de destruir una magia, ni siquiera sabía que hacía eso. Yo simplemente lo utilizaba para robar 2 cartas y pues me generaba esa ventajilla. Y es que en realidad sí, si no tenía nada en el campo y pues básicamente tenía los Destiny Heroes en el cementerio, pues desterraba uno de
de esos y pues me robaba 2 más y continuaba, seguía las jugadas, cosa que está bastante bien. Y pues en esta también se hace bastante evidente y obvio porque es mejor la versión del TCG y OCG. Número 7. Secroid Tanten by Secroid y en OCG Pea Sakuroido. Efecto del anime. Esta carta puede atacar a tu adversario directamente, pero pierde 500 de ataque solo durante el daño de cálculo. Efecto del TCG y OCG. Esta carta puede atacar directamente. En general no es que sea una carta supremamente rota de los Roid de Cyrus, simplemente es que me parece que la nerfeada de quitarle 500 de ataque durante el daño de cálculo es una estupidez, ya que de por sí es una carta bastante ñe, como para limitarle eso. Además de que es bastante específica en el anime y te pide 2 monstruos exactos, cosa que pues tiene coherencia, 2 Secroid y pues se genera que es una bicicleta de 2, o sea, sí tiene lógica, pero en realidad tenían que hacerla como más genérica, tal cual como la del TCG que te pide 2 monstruos de máquinas con el mismo nombre. Utilizando vínculo de unión pues simplemente hace una completa locura que te va a atacar directo con 3200. Como ya lo dije cuando hablé de esta en su Talk de Royce, esta carta me liquidó una partida que yo tenía asegurada por el sencillo hecho de que simplemente tiene ese efecto, ataca directamente. Y en ese sentido y por ese duelo y por las otras cosas bastante circunstanciales que me he enfrentado a esta carta es que considero que está supremamente mejor la versión del TCG y OCG porque simplemente no la nerfearon, no le quitaron esos 500 de ataque y pues no depende exactamente de monstruos exactos para bajarla. O sea, me parece que está mejor la del TCG y OCG, pese a que te pide 2 máquinas iguales, porque eso tampoco lo podemos ocultar. Te pide 2 monstruos máquinas iguales, pero bueno, no importa, por lo menos no son 2 monstruos exactos. Entonces ahí está donde está mi punto y por lo cual resalto que es mejor la del TCG y OCG. Número 6. Héroe Elemental Ocean. Elemental Hero Ocean. Y en OCG, Elemental Hero Ocean. Efecto del manga. Cuando Umi se activa en el campo puede atacar al jugador directamente. Efecto del TCG y OCG. Una vez por turno, durante tu standby phase, puedes seleccionar un monstruo giro que controles o en tu cementerio devuelve ese objetivo a la mano. Simplemente por el sencillo hecho de que la del manga pues está vinculada a Umi. Cosa que pues me parece completamente absurdo, aunque bueno, en el manga se tiene lógica ya que se toman en cuenta más los elementos, que si las tierras, que si los planetas, que la vaina, pues sí tendría lógica, pero o sea, y si no tienes Umi, pues simplemente va a ser como una especie de vainillita en el campo que pues no va a poder activar su efecto. O sea, no le veo lógica. Cuando mínimo la del TCG no es que esté rotísima ni que tenga un efecto supremamente brutal. Es una recicladora y pues simplemente es eso. Pero por lo menos se vincula con los héroes elementales. Cosa que para mí está bastante bien ya que es un héroe elemental y funciona para los héroes elementales. No como el otro que es un héroe elemental y funciona con Umi. Porque ni siquiera es que funcione para Umi, funciona con Umi. Entonces ahí es donde está la enorme diferencia de estos dos y por lo que considero que es mejor la del TCG y OCG. Aunque tampoco es que sea completamente inútil, porque si existiese una vaina así y fuésemos a utilizarla con Umi, pues creo que sí se le podría dar uso. Claro que sí, hay que ser positivos. Ustedes saben como el segmento de qué tan útil es, pues yo sí considero que sí sería útil en los decks de Umi. Pero de resto, si la vas a utilizar en Death Heroes, pues simplemente la utilizas de material y listo, porque no vas a meter un Umi más en el campo. Creo que eso generaría brick. En un Death Hero meter más cartas de campo ajenas al deck, pues creo yo que generaría un sabroso brick. Número 5. Kitterboy y en OCG Kaitoroido. Efecto anime. Si fueras a recibir daño de batalla en un ataque directo, puedes descartar esta carta en su lugar. Mientras esta carta esté en el cementerio, puedes reducir a 0 el daño de batalla que recibas de un ataque directo. Solo puedes activar este efecto una vez por duelo. Efecto de Duel Links. Durante el daño de cálculo, si el monstruo de tu adversario ataca directamente, efecto rápido, puedes descartar esta carta, no recibes daño de batalla de esa batalla. Durante el daño de cálculo, si un monstruo de tu adversario ataca directamente, efecto rápido, puedes descartar esta carta en tu cementerio, no recibes daño de batalla de esa batalla. Y una que entra en conflicto también sería esta, ya que la versión del anime no es que sea totalmente mala, ya que pues sí va a negar el daño de batalla cuando la descartamos y estando en el cementerio también va a poder negar, con la enorme diferencia que el negar el ataque del cementerio, el reducir el ataque a 0 del cementerio, pues simplemente será una vez por duelo. Y ahí es donde recae la recontra nerfeada de esta carta, que la versión de Duel Links la hicieron tan bien que pues sinceramente no se limita a una vez por duelo, y si tenemos 3 copias en la mano pues vamos a negar 6 ataques. Ahí es donde está la enorme diferencia de esta carta.
ni más ni menos. Es que sinceramente la versión del anime la quisieron hacer épica una vez por duelo y lo que hicieron fue nerfearla, pero como no tienes idea, es que sí cagaron esta carta como no tienes idea. Y pues sinceramente está muchísimo a años luz la versión de Duel Links. O sea, no mames, que una vez por duelo. Número 4. Héroe Visión de Trinidad, Vision Hero Trinity. Y en OCG, Vision Hero Torinity. Efecto del manga. Cuando se invoca por fusión con 3 monstruos, el ataque se duplica. Efecto de TCG y OCG. Después de que esta carta sea invocada por fusión, el resto de este turno, el ataque de esta carta se convierte en el doble de su ataque original. Esta carta invocada por fusión puede hacer un segundo y tercer ataque durante cada Battle Phase. No puede atacar directamente. Y esta es otra que también podemos decir que tampoco es que sea totalmente mala, ya que cuando mínimo la versión del manga sí puede atacar directamente, o sea, sí está bastante bien en ese sentido. Aunque pues no tiene los múltiples ataques que tanto caracterizan esta carta y por la cual yo lo utilizo tanto, o sea, te puede hacer hasta 3 ataques de 5000 en un turno, o sea, no mames. Y sin considerar que la versión del TCG y OCG pues te pide giros, aquí no es simplemente a Vision Heroes, no, aquí te pide simplemente giros, cosa que la hace más rápida y pues sinceramente me parece que está bastante bien la del TCG y OCG y me parece chimbo que la del manga, por lo menos teniendo el nombre de Trinity también, que pues no tenga los 3 ataques, porque yo creía que era una referencia a los 3 ataques, o sea, por Dios. En ese sentido yo te digo, ¿qué? ¿Por qué no le pusieron los 3 ataques? O sea, sí está bien cabrón que se suba a 5000, pero tampoco es que sea la gran vaina. O sea, los 3 ataques es lo que le da la fortaleza a esta carta, y te lo digo yo que la he utilizado muchas veces en Master Duel, o bueno, la utilizaba muchas veces en Master Duel, o sea, no mames. Es una carta bastante 10 de 10 si la sabes utilizar. Claro que sí, esta sí, como siempre digo, sí podría resultar jodidamente útil. Número 3. Héroe Elemental Stratos, Elemental Hero Stratos. Y en OCG, Elemental Hero Eaman. Efecto del manga. Puedes reducir a la mitad el ataque de esta carta hasta la end phase para permitir que esta carta ataque a tu adversario directamente este turno. Efectos del TCG y OCG. Cuando esta carta está invocada de modo normal o especial, puedes activar uno de estos efectos. Destruye hasta tantas magias o trampas en el campo como el número de héroes que controles, excepto esta carta. Añade a tu mano un monstruo héroe en tu deck. Y de acá para adelante es donde vamos a ver los bodrios de los cuales les hablé. Y pues básicamente comenzaríamos con Stratos, que sinceramente la diferencia de la versión del manga con la versión del TCG es abismal. Primero porque la versión del manga pues simplemente se va a evocar a atacar directamente dividiendo su ataque, cosa que en realidad no está mal. Dependiendo del momento podría ser hasta definitiva, claro que sí. Pero bueno, en comparación de la del TCG, que prácticamente es un motor que pues simplemente te podría hasta destruir magias y trampas, pero en realidad es una buscadora bastante necesaria en los Death Heroes, casi que volviéndose indispensable para los Death Heroes. Yo no me visualizo un deck sin Stratos. O sea, yo cada vez que voy a armar un deck hero, meto primero a Stratos. O sea, sinceramente es como que es demasiado importante. Entonces tú ves la versión del manga y dices, ¿qué es esta vaina? O sea, que de verdad se basaron en eso. Aparte del obvio arte, pues no le veo más parentesco. O sea, es como que el primo malo de Stratos, la versión del manga. Porque tú te quedas como que, Dios mío, ¿qué es esto, loco? No se parecen en nada. Por lo cual, o sea, sí, ¿qué vaina es esa? Sinceramente, ahí es donde tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué trataron de hacer? ¡Aguaro! Pero bueno, gracias a esa es que existe esta y pues sinceramente no es que esté totalmente mala. Por lo menos puede atacar directamente. Créanme, hay peores. O sea, no mames. Número 2. Guilty Gearfried, el caballero mágico de acero. Guilty Gearfried, the Magical Steel Knight. Y en OCG, Kotetsu no Madokishi, Guilty Gearfried. Efecto del manga. ¿Qué rayos sucede aquí? ¿Qué? Efecto del TCG y OCG. Una vez por turno, cuando es activada una carta o efecto que seleccione esta carta, efecto rápido, puedes negar ese efecto y si lo haces, destruye una carta en el campo. Si esta carta fue invocada por fusión usando monstruos en el campo como material, esta carta puede hacer su segundo ataque durante cada Battle Phase. Una vez por turno, si esta carta batalla con un monstruo del adversario durante el daño de cálculo, efecto rápido, puedes destraer una magia en tu cementerio. Hasta el final de este turno, esta carta gana ataque igual a la mitad de su defensa en este momento. Bueno, pues sinceramente aquí es donde decimos, ¿qué?
¿por qué no tiene efectos? Y pues no, yo no le veo lógica. Sinceramente es que es una carta bastante icónica de las de John Oates en el manga Yu-Gi-Oh! R. Y pues yo pensé que tenía efecto, pero no es que tenga efecto. Es que le activaron varias cartas que lo bustearon. Y pues sinceramente sí. Yo digo que de ahí fue donde sacaron los efectos que le colocaron a la del TCG. Y es que sinceramente es como que algo demasiado estúpido, muy raro, weón. O sea, por ejemplo, la del TCG y OCG es negadora. Destruye cartas en el campo y para colmo se bustea ataque y hace ataques múltiples. O sea, estás viendo la enorme cantidad de efectos que tiene esta huevonada. Y sinceramente te quedas como, what the fuck, la del manga no tiene ni un solo efecto. ¿Qué es esto? ¿Qué vaina? ¿Qué es esto? Y pues sinceramente, como lo dije, sí está medio justificado por el sencillo hecho de que las demás cartas que Yonochi le colocó a este monstruo, creo que fue lo que le dieron múltiples ataques, la que le gustaron el ataque, la que destruyeron el gol en el campo, y pues sí, yo creo que sería más que todo por eso, sinceramente. Pero bueno, se entiende bastante bien la diferencia entre una fusión vainillita y un monstruo como este que tiene como 5 efectos. O sea, se sabe, se sobreentiende por qué es mejor la versión del TCG y OCG. Número 1. Elefante volador, Flying Elephant, y en OCG, Hiko Elefanto. Lore, como flota en el cielo, no se vio afectado por los ataques terrestres. Efecto del TCG y OCG. Una vez por turno del adversario, si esta carta fuera a ser destruida por el efecto de su carta, no es destruida. Una vez por turno, durante su end phase, si ese efecto fue aplicado, este turno aplica el siguiente efecto. Durante tu siguiente turno, si esta carta inflige daño de batalla a tu adversario con un ataque directo, ganas el duelo. Esta sí es una que tenemos dudas existenciales que por qué diablos en el anime pudo hacer eso. O sea, bueno, ya entendemos que voló por encima de los monstruos del bandido King y pues prácticamente ganó con eso, volando por encima porque no se había afectado por los ataques terrestres. Ganó por eso, pero, o sea, ¿qué? Pero bueno, no importa. En el reino de los duelistas eso no tenía mucha lógica. Creo que a eso se refería con Condition Win y de esa manera fue que ganó. Pero el pedo es que ese es simplemente su lore, weón. O sea, no es ningún efecto. Pegasus hizo un Condition Win con un monstruo vainillita. Chamo, sabemos que eres el dueño del juego, pero no te pases de lanza, huevón. O sea, ¿qué hiciste? Pobre bandido aquí quedó todo traumatizado porque le ganó una carta vainillita. O sea, aparte de que pusiste un niño de las gradas, también, pues básicamente le ganaste con una vainillita. Te pasas, Pegasus, te pasas, generando traumas en duelistas desde fechas inmemoriales. Y pues bueno, la versión del TCG sí es como que una vaina que te está diciendo si era una Condition Win y pues con esto te lo demuestra. Además de tener una protección que pues básicamente es la que detona su efecto y si esta vaina ataca directo, pues directamente estás ganando el duelo, pues una Condition Win, como ya lo dije. Para mí es una de las mejores Condition Win que existen y está bastante sencillita y sí representa a lo que quiso representar la del anime, aunque la del anime pues obviamente no tiene ese efecto. Déjense de huevo, es una vainillita, weón, es una vainillita. Eso fue simplemente sacado del forro de Pegasus, o sea, sacado de su forro fue que inventaron ese efecto. Como que no, en años del futuro pues como ya dije, le darían coherencia con esta, pero en el anime obviamente no podía hacer eso. Es un monstruo vainillita, no podía hacerlo. Pero bueno, es el reino de los duelistas, así que no sé por qué digo que no se podía, si en el reino de los duelistas se podía hacer todo. Activo multiplicación en Kuribo y los multiplico infinitamente. O sea, más o menos esos son los ejemplos más básicos. O la flecha, el Mamuk y el Ultimate Dragon. O sea, sí se podía hacer todo. Claro que sí. Y con esto no finalizamos, ya que falta el número 0, que es la que me parece como que, Dios mío, ¿qué es esto? Vámonos de una vez. Número 0, héroe enmascarado Darla. Maskehiro Darla. Y no sé qué, Masutahiro Dakuro. Efecto del manga. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Qué diablos? Efecto del TCG y OCG. Debe ser invocado de modo especial por cambio de máscara. Cualquier carta mandada al cementerio de tu adversario se destierra en su lugar. Una vez por turno, si tu adversario añade a su mano una o más cartas en su deck, excepto durante la draw phase o el damage step, puedes desterrar una carta al azar en la mano de tu adversario. Otra que pues sinceramente deja de ser una carta rotísima en el manga sería el Dark Rock, que pasó a ser un monstruo de fusión de vainillita en comparación de su versión del TCG, que directamente es un macrocosmo con patas y pues sinceramente que interrumpe las draw y pues también va a seguir desterrando ahí. Por eso es que le digo, es un macrocosmo con pata mejorado que por un tiempo perteneció a uno de los mejores deck anti-meta y pues sí brindaba miedo. De hecho todavía sigue dando miedo tener esta carta en el campo por el sencillo hecho de que todas nuestras cosas van a ir a desterradas y pues si no tienes mecánica de destierro pues simplemente esta cosa llegando al campo es capaz de cargarse un duelo.
Pues sinceramente, en ese sentido la utilizo yo porque es una cortadora, o sea, llega, la invocas y corta las jugadas porque todo se va a ir desterrado, o sea, si dependía del cementerio, pues cagó porque se fue todo desterrado. En ese sentido, hay que aceptarlo, darlo, es una de las mejores heroes que existen, claro que sí, es uno de los mejores heroes que existen. Y que no tenga efecto en el manga es donde tú dices, ¿qué? ¿Qué es esto, weón? ¿Que viví engañado? ¿Qué diablos? Y sí, o sea, el original es un monstruo vainillita. O sea, hay que agradecer que hayan hecho a Batman tan roto, porque Dios mío, o sea, ¿qué vaina es esta? Todavía quedo, what the fuck. Todavía voy de inocente a ver si es mentira, si me están troleando, si la página de Wiki me estará troleando. Me meto en Wikipedia, también sale sin efecto. Por allá veo un video del Gigo y también sale sin efecto. Después me vi un video de un gringo que yo sigo y también sale sin efecto. Y ahí fue donde yo dije, coño, no, hay que aceptarlo. La versión del manga no tiene efecto. Dios mío, qué doloroso fue aceptar que Taina no tenía efecto. Pero bueno, gente, en realidad, pues tenemos que ser sinceros. Siempre son peores las versiones del manga. O sea, sobre todo con los Heroes, eso es una vaina cagadísima. Ya entendemos por qué Chas le ganó a Jaden. O sea, ahí es donde se justifica por qué Chas en el manga le ganó a Jaden. No, pues de bolas, tiene la mitad de las cartas todas nerfeadas, weón. Por Dios, de bolas que le va a ganar. Todas las cartas de Jaden en el manga están nerfeadísimas. Y pues bueno, gente, con esto finalizamos. Y que Osiris, Obelis y Ra, Dios bendigan. Además, Life Reproductor, un besazo y se me cuida. Y sinceramente, si suena raro, es porque no quería incomodar a la gente que vive en la casa, que simplemente me paré como a las 7 de la mañana a grabar y entró gente a las 7 de la mañana, así que no sería mi culpa. Sería culpa de ellos, pero bueno, en el final de los casos no quería incomodarlos, ahí por eso es que les pido disculpas. Si suena bastante suavecito, discúlpenme por esa. En el final de los casos, se me cuidan, gente, un besazo y los quiero mucho. Péguense un like, comenten y pues bueno, gente, eso sería todo.